Estamos ahora en directo con Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con lo que sabemos en estos momentos, ¿qué supone la decisión del Tribunal Constitucional? Pues si nos basamos en el contenido de la nota informativa que ha publicado el Tribunal Constitucional, lo único que podemos decir es que las medidas que se aprobaron por parte del Real Decreto que declaró la alarma y que después fue prorrogado, esas medidas que limitaban la libertad de circulación, tanto de las personas como de los vehículos, como las que permitían el cierre de carreteras y vías públicas, son inconstitucionales y nulas. Ahora bien, esa nota informativa del Tribunal Constitucional lo que nos dice es que el alcance y los efectos de esa inconstitucionalidad tienen que entenderse en función de lo que contienen dos concretos fundamentos jurídicos, el fundamento jurídico 2 y el fundamento jurídico 11. Dado que no tenemos todavía acceso ni conocimiento de lo que determinan esos fundamentos jurídicos, no podemos ir más allá. No sabemos con qué alcance ni con qué efectos. Lo único que sí está claro es que estas medidas de limitación de la libertad de circulación son inconstitucionales y nulas. A partir de ahora significa que si nos viéramos en la misma situación de marzo del año pasado, el Gobierno tendría que pedir antes el visto bueno del Parlamento y ampararse en el estado de excepción. Realmente insisto en que sin tener conocimiento del contenido de la sentencia no podemos aventurar una opinión más allá de las meras sospechas o de las filtraciones que parece que están circulando por los medios de comunicación. Si se produjera una situación de recrudecimiento de las tasas de incidencia de los contagios del virus, pues habrá que ver qué es lo que nos dice el Tribunal Constitucional en relación con estas limitaciones intensas de libertad de circulación que, por lo que parece, por lo que se está diciendo en los medios, insisto, porque no conocemos el contenido de la sentencia, se ha considerado por el tribunal como una suspensión de la libertad de circulación. Y para suspender los derechos fundamentales, esto sí que nos tiene que quedar claro, el estado de alarma no sirve, sino que hay que recurrir al estado de excepción. Y Ana, entonces, en ese caso... Sí, perdona. No, pues si esta fuera la argumentación que parece que se ha impuesto en la mayoría del Tribunal Constitucional, bueno, pues habría que declarar el estado de excepción. Ana, le preguntaba que a nivel práctico de los ciudadanos, por ejemplo, ¿qué significa que se anule el confinamiento? ¿La persona que se lo saltó y fue sancionada entonces ahora puede reclamar? Bueno, pues vuelvo a repetir lo que ya he dicho en distintas ocasiones. Habrá que ver con qué alcance y con qué efectos se establece la inconstitucionalidad de estas medidas. Eso sí, hay que tener claro que cuando estamos hablando de normas sancionatorias, de normas sancionatorias que son declaradas inconstitucionales, en ese caso la normativa lo que establece, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo que establece en este supuesto, una norma que sanciona o restringe derechos fundamentales es declarada inconstitucional, se pueden reabrir todos aquellos procesos que todavía estén en curso como consecuencia del incumplimiento de esa norma. Sobre los que haya recaído sentencia judicial firme, sobre esos ya son intocables, pero los que todavía estén en curso podrían paralizarse para aplicar el efecto de la inconstitucionalidad y, por lo tanto, no cabría imponer ninguna multa ni requerirla por incumplimiento de esa restricción que entonces se impuso, pero que ahora se ha declarado inconstitucional. Pero insisto, todo esto queda en una suerte de indeterminación hasta que no leamos el contenido de esos fundamentos jurídicos a los que nos remite la nota informativa del Tribunal Constitucional. Y el Constitucional anula la parte más dura del estado de alarma y lo hace por 6 votos a 5. ¿Qué le dice esta mayoría tan ajustada en una sentencia además inédita, no vista en otros países? Bueno, esto nos tiene que hacer reflexionar muy seriamente sobre
la capacidad de actuación del Tribunal Constitucional, no en términos de mayorías numéricas. Si hay más votos a favor de la inconstitucionalidad que en contra, pues la norma es inconstitucional, no es un problema de regla numérica. Hay más votos a favor que en contra y el decreto de alarma se declara inconstitucional. Pero en términos de, digamos, legitimación de una decisión que tiene tanta relevancia para la opinión pública y en unos momentos en donde el virus, lejos de irse, sigue estando con nosotros y ya estamos viendo cómo están subiendo las tasas de incidencia, una decisión tan ajustada resulta muy difícilmente comprensible por la opinión pública, porque hay que tener en cuenta que ha salido por 6-5 y además que se anuncian 5 votos particulares, incluido el del presidente del Tribunal Constitucional. Y también hay que recordar que 4 de los magistrados que integran en la actualidad el Tribunal Constitucional tienen su mandato prorrogado. Caducó ya y está prorrogado hasta que se renueve el Tribunal Constitucional. Con lo cual, insisto, desde un punto de vista formal, la decisión es perfectamente correcta, pero en términos de comprensión por parte de la opinión pública genera bastante perplejidad que 15 meses después el Tribunal Constitucional, por una mayoría tan exigua, tan absolutamente reducida, llegue a una solución que, bueno, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, es así, pero resulta muy discutible. Y una última cuestión, ¿le sorprende a usted como experta en Derecho Constitucional esta sentencia? Pues la verdad es que sí, me sorprende profundamente. ¿Por qué? Mucho. Porque la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, en su artículo 4, cuando define los supuestos que legitiman la declaración del estado de alarma, se refiere expresamente a crisis sanitarias tales como las epidemias. Luego, el supuesto de hecho, el supuesto habilitante para declarar el estado de alarma, la pandemia, encaja perfectamente en esa previsión legislativa. Después se puede discutir, pero esto es un argumento posterior, si la limitación de los derechos fundamentales que se acordó mediante el decreto que declaraba y después prorrogó la alarma, si esas limitaciones eran o no suspensión de derechos fundamentales. Porque si eran suspensión, evidentemente, esto la ley lo prohíbe, y la Constitución también, en el estado de alarma no se pueden suspender derechos fundamentales. Pero el orden del control de constitucionalidad es este. ¿En qué supuesto de estado excepcional nos hallamos? Es alarma. Y a partir de ahí hay que determinar hasta dónde pueden llegar las medidas restrictivas. O sea, no se puede decir, como se suspendieron derechos, lo que correspondía era el estado de excepción, porque el estado de excepción, la ley orgánica, lo que nos dice es que está reservado para crisis de orden público en donde el ejercicio de los derechos fundamentales queda impedido, el funcionamiento normal de las instituciones no puede salir adelante, etc. Entonces, y sin haber leído la sentencia no puedo emitir una opinión técnica, pero sobre la base de lo que se está comentando me suscita una profunda perplejidad en términos jurídicos. Ana Carbona, catedrática de Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, muchas gracias por atender al canal 24 Horas. Gracias a vosotros, buenas tardes.